Cuando Laura entró al mercado de antigüedades aquella tarde gris, no pensaba en lo que estaba a punto de comprar, ni en las consecuencias que tendría para su vida. La vieja tienda, ubicada en un rincón apartado de la ciudad, parecía sacada de otra época, con estantes llenos de objetos cubiertos de polvo, cada uno con una historia propia. El aire estaba cargado de la fragancia de lo antiguo, de lo olvidado, de lo perdido en el tiempo. Era una tienda extraña, una en la que las sombras se movían sin ser vistas y los murmullos del pasado parecían cobrar vida en los rincones más oscuros. Entre todos los artículos, uno en particular la llamó la atención. Un espejo de mano antiguo, de marco dorado, con una superficie que reflejaba más de lo que uno esperaba. La joven se acercó atraída por su brillo peculiar, pero algo en su interior le dijo que debía ser cautelosa. ¿Te gusta?, preguntó la anciana que regentaba la tienda, su voz rasposa como si fuera parte del mismo polvo que cubría los objetos. Laura asintió, sintiendo una extraña conexión con el espejo, como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Sin pensarlo mucho, lo compró. El precio no importaba, ni siquiera el hecho de que el espejo estuviera algo deteriorado, con manchas que parecían desvanecerse a medida que lo miraba de cerca. Apenas volvió a su apartamento, colocó el espejo sobre su mesa de noche, a un costado de la cama. Durante días, Laura notó algo extraño cada vez que pasaba frente al espejo. Al principio solo fue un parpadeo, una sombra difusa que cruzó el reflejo por un segundo, demasiado fugaz para ser real, pero luego se hizo más evidente. Cada vez que se encontraba frente al espejo, algo la observaba desde el otro lado. La sombra era oscura. Al principio parecía un simple juego de luces y sombras, tal vez el reflejo de una cortina que se movía. Pero la sombra nunca estaba en la habitación con ella. Nunca se movía por la habitación real, sino que permanecía inmóvil, justo detrás de Laura en el espejo, como una presencia observante, esperando, acechando. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Laura se recostó en su cama y dejó que sus ojos se cerraran, intentando escapar del cansancio. Sin embargo, antes de dormir, sintió una presencia detrás de ella. Giró la cabeza rápidamente, pero no había nada, solo la quietud de su cuarto y la luz tenue que se filtraba por las cortinas. Entonces, miró el espejo, y allí estaba, la sombra. Esta vez no se limitaba a permanecer en el fondo. Ahora se movía. Se acercaba a ella en el reflejo y Laura pudo ver cómo la figura oscura se deslizaba lentamente hacia su espalda. En un arrebato de terror, se levantó de la cama y corrió hacia el espejo. Pero al hacerlo, la sombra desapareció. No estaba en la habitación, pero sí en el espejo, como si se estuviera escondiendo. Laura sentía que no podía dejar de mirarlo. Algo la mantenía cautiva, algo en sus ojos, algo que la hacía sentir que estaba a punto de ser devorada por esa presencia oscura. A partir de esa noche, el miedo comenzó a apoderarse de ella. Cada vez que miraba el espejo, la sombra estaba allí, moviéndose con libertad, deslizándose hacia ella, como si estuviera esperando el momento adecuado para manifestarse de otra forma. Laura ya no podía dormir sin el temor constante de que la sombra se acercara cada vez más a ella. Sentía que algo estaba sucediendo, algo más allá de lo que su mente podía comprender. Un día, después de un largo día de trabajo, Laura se acercó al espejo con la esperanza de ver algo diferente, algo que la tranquilizara. Pero en lugar de eso, vio que en el cristal había algo escrito. Con una mano temblorosa, tocó el polvo que se había acumulado en la superficie del espejo y notó que las palabras parecían moverse por sí solas, formándose y deshaciéndose con rapidez. ¿Quién eres? Las palabras aparecieron con una claridad inquietante, como si fueran susurradas directamente a su oído. Laura dio un paso atrás, aterrorizada, pero el mensaje seguía allí, como un recordatorio, una advertencia. A lo largo de los días siguientes los mensajes continuaron apareciendo, cada uno más extraño y perturbador que el anterior. Un día leyó: ¿sabes lo que hiciste? El siguiente mensaje fue aún más inquietante: recuerda lo que perdiste. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía el espejo saber algo tan íntimo sobre ella? Laura intentó no ceder al miedo, pero cuanto más pasaba tiempo en la presencia de ese objeto extraño, más débil se volvía. Un miedo profundo, visceral,
Se apoderaba de su mente y su corazón. No importaba cuánto intentara ignorarlo, el espejo la llamaba, la sombra la vigilaba. Esa noche, después de ver otro mensaje, Laura tomó una decisión desesperada. Decidió cubrir el espejo. Lo envolvió con una tela negra dándole la espalda, pero antes de irse a dormir, se detuvo un momento, observando el reflejo de la tela en la superficie del espejo. Fue entonces cuando lo vio. La sombra, de nuevo, ya no estaba en el cristal. Se había trasladado, se había movido de lugar, y ahora estaba en la misma habitación con ella. El aire se volvió denso, frío, helado. El miedo la invadió por completo. Quiso gritar, pero no podía. Estaba paralizada, atrapada en la oscuridad que la rodeaba. No podía salir, no podía huir. Todo a su alrededor parecía desvanecerse mientras la sombra avanzaba lentamente hacia ella. ¿Por qué me sigues? Component Placement logró susurrar, su voz temblorosa. La sombra en silencio parecía responder, y aunque no podía verla claramente, podía sentir su presencia más cerca, mucho más cerca. La habitación comenzó a girar, todo se volvió borroso, y las paredes parecían desmoronarse ante sus ojos. En ese momento, Laura comprendió que la sombra no era solo una manifestación del espejo, era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando, acechando en las sombras, durante años, décadas, tal vez siglos, y ahora finalmente estaba allí con ella. Cuando comencé la universidad, estaba emocionada de tener un compañero de cuarto con el que nunca había vivido fuera de casa antes, así que se sentía como una aventura compartir un espacio con alguien que parecía divertido, y pensé que lo sería. Su nombre era Isabel y cuando nos conocimos durante el día de la mudanza, parecía bastante tranquila. Se mantenía sola, tenía el pelo largo y negro que rara vez se cepillaba, y no hablaba mucho, pero eso no me molestaba. No éramos mejores amigas instantáneas ni nada por el estilo, pero pensé que nos llevaríamos bien. Las primeras semanas fueron bastante normales. Isabel no decía mucho, pero lo atribuía a que era tímida. Pasaba mucho tiempo en nuestra habitación sentada en su escritorio mirando su computadora portátil. No tenía muchos amigos que pude contar, pero no pensaba mucho en eso, ya que estaba ocupada con las clases, haciendo amigos y adaptándome a la vida universitaria. Isabel nunca fue a ninguno de los eventos sociales o fiestas que emocionaban a todos los demás, pero supuse que eso no era lo suyo, y no la presionamos para que viniera. Luego las cosas comenzaron a ponerse extrañas. No sé exactamente cuándo cambió, pero en algún momento el comportamiento de Isabel empezó a volverse raro. Al principio eran pequeñas cosas, como que, al regresar a la habitación, la encontraba de pie en medio de todo mirando a la nada. O me despertaba en medio de la noche y la encontraba sentada en su cama con los ojos muy abiertos, como si no hubiera parpadeado en horas. No se movía, no respondía. Si le preguntaba si estaba bien, se quedaba sentada en silencio. Una noche de la que regresé estudiando en la biblioteca hasta tarde, cuando abrí la puerta, Isabel estaba de espaldas a mí, frente a su escritorio. No se movió cuando entré, y cuando la llamé por su nombre, no se volteó. Supuse que no me había escuchado, así que dejé mi bolso y me dirigí a la cama. Cuando volví a salir, ella seguía allí, mirando algo en su escritorio. Era un cuchillo, pero no era un cuchillo de cocina, no era algo que usarías para cortar alimentos. Este era un pequeño cuchillo de tiburón que la gente lleva en defensa propia. Me quedé helada cuando lo vi, pero antes de que pudiera decir algo, Isabel se dio la vuelta, sosteniéndolo en la mano. Me miró con los ojos muy abiertos, su cara pálida y los labios apretados. Isabel, traté de mantener la voz firme. Ella no respondió, se quedó allí, sosteniendo el cuchillo y mirándome como si no me reconociera. ¿Estás bien? Lo intenté de nuevo, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente, lentamente, dejó el cuchillo en su escritorio, sin decir una palabra. Se metió en la cama, apagó la luz y tiró de las sábanas. Era como si nada hubiera pasado. Me quedé allí mirando, tratando de procesar lo que acababa de ver. No sabía qué hacer. Quiero decir, no era ilegal tener un cuchillo, ¿verdad? Tal vez ella solo lo tenía para protección o algo así, aunque se sintiera mal. No quería hacer un gran problema de eso, pero no pude quitarme la sensación de que algo andaba mal. Después de eso, las cosas empeoraron.
Isabel comenzó a actuar de manera más errática, más agresiva. Si dejaba mis cosas a un lado de la habitación por accidente, me gritaba, tiraba mis cosas de vuelta a mi cama sin decir nada, pero la mirada en sus ojos me asustaba. Era como si me odiara sin ninguna razón. Traté de hablar con ella para preguntarle si todo estaba bien, pero ella solo me miraba como si estuviera hablando en otro idioma. La peor parte fue la noche en que me desperté y la encontré de pie sobre mi cama. Eran como las 3 de la mañana y yo había estado en un sueño profundo. Cuando abrí los ojos, allí estaba ella, de pie al pie de mi cama. Su rostro pálido, a la tenue luz que entraba por la ventana. Mi corazón saltó a mi garganta. Me quedé paralizada por un momento sin entender lo que estaba pasando. Ella sostenía algo en su mano. Tardé un segundo en darme cuenta de que era el mismo cuchillo que había visto en su escritorio semanas atrás. No grité, no podía. Se me secó la boca y ni siquiera pude respirar. Me quedé allí, tumbada, mirándola fijamente, esperando a que hiciera algo. Ella no dijo una palabra. Se quedó allí, con la mano agarrando el cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Respiraba con dificultad. Sus ojos se abrían mucho y se enfocaban en mí. Isabel. Mi voz salió en un susurro apenas audible. ¿Qué estás haciendo? Ella no respondió. No parpadeó, solo se quedó allí mirándome. Su pecho subía y bajaba como si se quedara sin aliento. Traté de sentarme lentamente. No queriendo asustarla, mi mente se aceleraba tratando de averiguar qué hacer. No sabía si debía salir corriendo, intentar agarrar el cuchillo o simplemente quedarme quieta. Cada movimiento que hacía se sentía como si pudiera hacerla estallar. «Por favor, baja el cuchillo», dije, mi voz temblando. «Podemos hablar, está bien». Finalmente habló, pero su voz era extraña, suave y fría, como si ni siquiera fuera ella la que hablaba. «No perteneces aquí», dijo. Mi sangre se heló. No sabía a qué se refería, pero la forma en que lo dijo me aterrorizó. «Isabel, me estás asustando», susurré. Por un segundo pensé que ella realmente podría escucharme. El cuchillo se aflojó y ella dio un paso atrás, pero luego, con la misma rapidez, su expresión cambió. Sus ojos se entrecerraron y levantó ligeramente el cuchillo. Mi corazón se detuvo. Supe que tenía que hacer algo rápido. No pensé, solo actué. Salté de la cama, agarré la manta y se la eché encima. Ella gritó, pero no me detuve. La empujé corriendo hacia la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me saldría del pecho. Corrí por el pasillo, sin importarme siquiera que estuviera descalza y todavía en pijama. No paré de correr hasta llegar a la recepción de nuestro dormitorio. La asistente me miró como si estuviera loca, pero no me importó. Le conté lo que había pasado, que Isabel tenía un cuchillo y había estado encima de mi cama. Llamaron a la policía y vinieron a revisarlo. Cuando registraron nuestra habitación, encontraron el cuchillo debajo de la almohada de Isabel. Se la llevaron esa noche. Nunca la volví a ver. No sé qué le pasó ni por qué actuó de esa manera. Escuché rumores de que había tenido algún tipo de colapso, que había estado lidiando con muchos problemas, pero nadie lo sabe con certeza. La escuela nunca me dijo mucho. Me ofrecieron una nueva habitación que tomé sin dudarlo. Han pasado unos meses desde esa noche, pero todavía pienso en ello todo el tiempo. No puedo dormir sin cerrar mi puerta con llave, aunque sé que estoy a salvo. A veces me despierto en medio de la noche esperando volver a ver a alguien parado a los pies de mi cama. He tratado de seguir adelante, pero es difícil. La idea de que alguien pueda estar tan cerca de lastimarte sin que te des cuenta me mantiene despierta. La tarde comenzaba a caer sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo que se desvanecía lentamente hacia un azul oscuro. Mariana y Javier, una pareja joven y aventurera, llegaban al borde de un pequeño y apartado bosque conocido por los lugareños como el Bosque de los Susurros. Era un lugar rodeado de leyendas, un sitio donde pocos se atrevían a adentrarse después del anochecer. Las historias hablaban de susurros extraños que flotaban en el aire, murmullos casi inaudibles que llenaban el silencio nocturno, pero también de gritos desesperados que a menudo llegaban como ecos del pasado. Ambos habían escuchado esas historias, pero no les prestaron mucha atención. Para ellos, era solo una leyenda más, una excusa para alejar a los turistas. Habían decidido pasar allí una noche,
desafiando el miedo y buscando algo de emoción. Se prepararon, empacaron sus mochilas con comida, agua y equipo de campamento, y en cuestión de minutos ya estaban montando su tienda cerca de un arroyo que atravesaba el bosque. La calma reinaba en el ambiente. El canto de los pájaros y el murmullo del agua eran los únicos sonidos que rompían el silencio. «Es perfecto», dijo Javier observando alrededor con una sonrisa confiada. «Nadie más está aquí. Será una noche tranquila». Mariana asintió sonriendo también, pero una sensación extraña se apoderó de ella. No podía evitar sentir que algo no estaba bien, aunque no sabía qué exactamente. A lo lejos, entre los árboles, algo parecía moverse en la penumbra, pero al volverse, no había nada. La sensación de ser observados creció lentamente, pero la pareja, ajena a lo que les esperaba, continuó con sus preparativos. La noche cayó rápidamente, y con ella, una niebla espesa comenzó a cubrir el terreno, oscureciendo aún más los alrededores. Era extraño, pues no había niebla por el día, pero parecía que el propio bosque había comenzado a respirar de una manera distinta. Alrededor de la fogata, la atmósfera se volvía más tensa, como si algo estuviera al acecho. El crujir de las ramas secas bajo los pies de algún animal, la forma en que el viento movía las hojas, nada parecía estar en su lugar. Mariana se recostó contra el tronco de un árbol cercano, mirando las llamas danzar en la fogata. ¿Alguna vez pensaste que podría haber algo más aquí, Javier? Algo antiguo. Javier se rió tomando un trago de su botella. ¿De nuevo con las leyendas? Vamos, Mariana, sabemos que todo eso son solo cuentos. Hay muchas explicaciones para esos ruidos extraños. Aquí no hay nada paranormal. Sin embargo, no pudo evitar mirar al horizonte, donde la oscuridad parecía tragarse el bosque. Un viento helado se levantó de repente, azotando las llamas del fuego. Mariana se tensó y miró a su alrededor. Algo no estaba bien. El viento estaba susurrando, pero no como un simple viento. Parecía haber algo en esos susurros, algo que no era humano. ¿Lo oíste?, susurró Mariana, su voz temblorosa. Javier levantó la vista, pero no respondió de inmediato. Los susurros se hicieron más claros, como si una voz distante estuviera hablando en un idioma que no podían entender. «Es el viento, Mariana, solo el viento», dijo él, aunque sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro. Pero los susurros continuaron, y comenzaron a tomar forma, cambiando de tonalidad, como si fueran varias voces superpuestas, arrastrándose en la oscuridad. Al principio, parecían palabras suaves, apenas audibles, como un murmullo en un idioma extraño. Luego, lentamente, las voces se intensificaron, y el pánico comenzó a crecer en sus corazones. De repente, uno de los susurros se detuvo y luego, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era una voz masculina, llena de desesperación, pidiendo ayuda. Mariana saltó del suelo, su corazón palpitando en su pecho. «¿Escuchaste eso?», exclamó mirando a Javier, quien ya estaba de pie, mirando en todas direcciones. Los dos comenzaron a caminar hacia el origen del sonido, pero a medida que avanzaban, el grito se apagaba, volviéndose un eco distante que resonaba en su mente, envolviéndolos en un aura de pánico. «Es solo nuestra mente jugando trucos», intentó calmarla Javier, aunque su voz temblaba un poco. Sin embargo, no estaba seguro. Algo en su interior le decía que este bosque tenía algo siniestro, algo que no podían comprender. Mariana no estaba convencida. El viento parecía llevar las voces de vuelta a sus oídos, cada vez más fuertes y más claras. «No, esto no es normal, Javier. Escucha, están llamando, están atrapados». Javier miró a su alrededor, su ansiedad aumentando a medida que los susurros se transformaban en gritos más intensos, más desesperados. La oscuridad que los rodeaba parecía tener una vida propia, moviéndose, envolviendo todo como si fuera una masa negra que se tragaba la luz. «Tenemos que irnos ahora», gritó Mariana, tomando la mano de Javier y arrastrándolo hacia la tienda de campaña. Pero, al mirar hacia atrás, los árboles parecían moverse. No solo se mecía el follaje, sino que los troncos mismos temblaban, como si algo los estuviera empujando desde dentro. Los dos corrieron con desesperación hacia su tienda, pero algo les detuvo. Un susurro agudo y cercano les heló la sangre. Mariana se detuvo en seco, mirando al suelo. En la tierra, justo frente a ella, algo brillaba. Al acercarse, vio que era un pequeño objeto metálico, algo parecido a una antigua llave.
Sin pensarlo, la tomó, pero cuando lo hizo, la niebla se espesó aún más. De repente las voces cesaron. La noche se volvió completamente silenciosa, un silencio pesado, casi opresivo que parecía estar esperando algo. «Vamos, tenemos que irnos ahora», dijo Javier con la voz quebrada. Pero cuando intentaron moverse, una fuerza invisible los frenó. No podían moverse. Algo les mantenía ahí, atrapados. Las voces comenzaron a susurrar de nuevo, esta vez más cerca, directamente a sus oídos, con palabras incomprensibles pero que lograban penetrar sus mentes. Mariana sintió una presión en el pecho, como si una mano invisible la estuviera apretando. «Javier, ¿qué está pasando?» «No lo sé». Srenia él, tratando de liberarse, pero era inútil. Los árboles se inclinaban hacia ellos, como si fueran una horda de sombras vivas que los rodeaban. El viento se convirtió en un rugido ensordecedor, y de repente, las figuras humanas, las sombras borrosas entre los árboles, empezaron a manifestarse. Mariana y Javier vieron cómo las figuras emergían lentamente, como si salieran de la tierra misma. Eran figuras desmoronadas, esqueletos cubiertos por la piel de aquellos que habían sido atrapados por el bosque, condenados a vagar en un estado intermedio entre la vida y la muerte. La clave que Mariana había encontrado parecía haber despertado algo dentro del bosque, algo que había estado dormido por generaciones. Las voces de los atrapados comenzaron a formar palabras, gritos, súplicas, pero ninguna lograba ser escuchada por los vivos. Los árboles se movían a su alrededor, sus raíces entrelazándose como si fueran cadenas, impidiendo que se escaparan. El pánico de la pareja alcanzó su punto máximo, y su respiración se hizo errática mientras la realidad se desmoronaba ante sus ojos. «¡Ayúdame!», gritó Javier, pero no podía salir, no podía moverse. Mariana, en un último intento por salvarse, lanzó la llave al aire, como si pensara que eso podría liberarles de la condena del bosque. La llave brilló en la oscuridad por un momento, y en ese mismo instante, un estruendo rompió el silencio. Los árboles comenzaron a crujir, los susurros se transformaron en gritos ensordecedores. Mariana y Javier nunca volvieron a salir del bosque. La leyenda del bosque de los susurros perduró, como siempre lo había hecho. Y las voces, siempre atrapadas entre los árboles, seguirían susurrando a aquellos que, como la pareja, se atrevieran a desafiar la oscuridad que moraba allí. Los árboles, vivos y conscientes, continuarían observando a quienes se adentraran, siempre esperando nuevas almas para añadir a su condena eterna. El sol ya se había ocultado en el horizonte, y el aire frío de la noche envolvía a los miembros del equipo de investigación paranormal. En el centro de una pequeña ciudad olvidada, rodeada por un espeso bosque, se erguía una estructura que parecía haber sido arrancada de la misma pesadilla. El manicomio abandonado de Hollow Creek. Sus muros, agrietados por el paso del tiempo, parecían susurrar secretos oscuros, mientras las ventanas rotas permitían que el viento gélido soplara dentro, como si intentara escapar de los recuerdos que se guardaban en su interior. El equipo, compuesto por 5 miembros, se adentraba en el terreno desolado con sus linternas parpadeando tenuemente. Sus respiraciones se entrecortaban, y no solo por el frío, sino por la presión palpable que sentían sobre sus hombros. Habían escuchado las historias, desapariciones inexplicables, ruidos extraños, luces que parpadeaban en el interior, y lo peor de todo, las almas de aquellos que habían sido internados allí. Durante años, el manicomio había sido el centro de investigaciones por parte de la policía, pero nada había podido explicar lo que había sucedido en su interior. Ahora, después de décadas de abandono, el equipo había decidido entrar, confiando en su experiencia para descubrir la verdad. «Estamos listos, ¿verdad?», dijo David, el líder del grupo. Su voz se mezclaba con el sonido del viento que aullaba a través de las grietas de la vieja edificación. «Lo estaremos», respondió Laura, la más joven del grupo, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Aunque era la más experimentada con el equipo técnico, la atmósfera del lugar la ponía incómoda. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, y su sentido de alerta no dejaba de crecer. A medida que cruzaban el umbral de la puerta principal, el sonido de sus pasos resonaba en las paredes cubiertas de moho y grafitis. Las paredes, cubiertas de suciedad y humedad,
Tenían una historia que contar, una historia que susurros fantasmas parecían dispuestos a revelar. A cada paso, la tensión aumentaba. La quietud del lugar era sobrecogedora, como si los propios pasillos estuvieran esperando a ser desbordados por algo más allá de lo natural. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar el sistema eléctrico, dijo Laura, encendiendo su equipo. Si logramos restablecer algo de luz podremos ver con más claridad. Pero cuando intentaron encender las luces no hubo respuesta. No solo las luces, sino también el sonido de sus voces parecía quedar atrapado en el aire espeso. Se miraron entre sí, conscientes de que el lugar no estaba dispuesto a hacer las cosas fáciles, como si la oscuridad misma se estuviera apoderando de ellos. «Hay algo extraño en este lugar», susurró Daniel, el historiador del grupo mientras se acercaba a una de las paredes. «Escuchen esto». Con un toque, comenzó a raspar el polvo de una placa antigua. Este manicomio fue construido sobre un cementerio antiguo. Nadie sabe cuántos cuerpos se encuentran enterrados aquí. El silencio invadió el lugar. La idea de que el lugar estaba sobre un cementerio no era algo nuevo para ellos, pero al decirlo en voz alta, una sensación de incomodidad se hizo aún más palpable. Algo estaba mal. Algo en el aire les hacía sentir que no estaban solos. De repente, un grito desgarrador resonó desde lo profundo del edificio, un sonido que parecía provenir de la nada y de todo a la vez. Nadie se movió, nadie respiró, pero por dentro todos sentían una presión en el pecho, como si las paredes comenzaran a cerrarse sobre ellos. Los ojos de cada uno se abrieron más, y la incredulidad dio paso a un miedo absoluto. «¿Qué fue eso?», preguntó Jack, uno de los miembros más valientes del grupo, aunque su voz temblaba. «Creo que ya lo sabemos», respondió David con voz firme pero nerviosa. «Tenemos que seguir adelante. No hay vuelta atrás». Avanzaron con cautela, pero a medida que lo hacían, una presencia invisible parecía acecharlos. Las puertas crujían con el viento, pero a veces, al girarse, uno de ellos encontraba una figura fugaz observándolos desde la penumbra. Nada estaba claro, pero el miedo estaba tomando control. A medida que el grupo exploraba el hospital psiquiátrico, el sonido de murmullos ininteligibles empezó a filtrarse a través del aire. Voces que nunca habían sido pronunciadas en la superficie, susurros de sufrimiento y desesperación, como si las almas atrapadas allí no pudieran descansar en paz. Cada miembro del grupo sentía la necesidad de mirar constantemente hacia atrás. La sensación de ser observados y perseguidos era constante. En el ala norte del manicomio, los ecos de una risa distorsionada se hicieron más fuertes. Pero lo más inquietante era el frío insoportable que comenzó a invadir el lugar, algo más allá de lo natural. Un frío que se apoderaba de sus huesos, que calaba en la piel hasta el punto de que algunos comenzaron a sentir un dolor físico. Sin previo aviso, las luces de las linternas comenzaron a parpadear con más frecuencia, como si algo intentara apagarlas, o como si algo las estuviera controlando. Laura, con la linterna en mano, trató de mantener la calma. «Esto no está bien», dijo, y su voz tembló al hacerlo. «Este lugar está maldito, ¿verdad?» «Lo está», respondió David en voz baja. «Lo estamos sintiendo. Pero hay algo más que tenemos que encontrar aquí». «¿Qué?», preguntó Jack mirando a David con una mezcla de preocupación y miedo. «¿Qué estamos buscando?» «Lo que provocó todo esto», respondió David. «Las desapariciones, las almas atrapadas aquí buscando venganza». El equipo continuó explorando las instalaciones, buscando respuestas mientras se enfrentaban a las presencias que acechaban entre las sombras. Pero lo que no sabían era que cada paso los acercaba a una revelación aterradora. En un rincón olvidado del manicomio, encontraron un viejo archivo que contenía registros de pacientes desaparecidos, todos con una historia en común. Cada uno había desaparecido después de ser sometido a tratamientos experimentales. Pero la investigación revelaba algo aún más inquietante. Los pacientes desaparecidos no solo eran víctimas de experimentos, sino que sus almas seguían atadas a ese lugar, buscando venganza contra aquellos que las habían condenado a un destino eterno de sufrimiento. Era una noche oscura y fría. La carretera desierta se extendía frente al camión como un interminable río de asfalto. El ruido constante del motor y las ruedas sobre el pavimento creaban una especie de ritmo monótono que ayudaba a mantener al conductor despierto, pero su mente vagaba en pensamientos dispersos, algo común en esos largos viajes solitarios.
Javier Martínez, un experimentado camionero, sabía lo que era estar al volante durante horas interminables, pero aquella noche todo parecía diferente. Un extraño presagio de inquietud lo rodeaba, aunque no lograba identificar de dónde venía. Había comenzado su ruta hacia el norte, desde una pequeña ciudad industrial, y la carretera que tenía por delante era la misma que recorría habitualmente. Pero el silencio de la madrugada y la oscuridad envolvente le daban una sensación de estar perdido en un vacío infinito. Un vacío que parecía engullirlo a medida que avanzaba, como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. A lo lejos, las luces intermitentes de un faro lo hacían sentir que algo observaba su paso, pero cuando miraba al horizonte, no había nada. Solo la neblina que empezaba a formarse en el aire helado, mezclándose con la luz tenue del camión. Fue entonces cuando escuchó un extraño ruido proveniente de la radio. Primero, un zumbido bajo, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Luego un ruido estático que cubrió la música que escuchaba. Un sonido tan agudo que lo hizo fruncir el ceño. Javier ajustó los controles, convencido de que la radio había perdido señal, como solía suceder en algunas zonas remotas. Pero el zumbido no desapareció. De repente la voz apareció. Era grave, resonante, como un susurro siniestro que parecía provenir de todas partes a la vez. «Te estamos observando, Javier». El camionero se tensó. El sudor le cubrió la frente de inmediato. ¿Cómo podía saber quién era? ¿Quién hablaba en esa radio? Pensó que tal vez era una broma de algún compañero o una interferencia extraña, así que, con una mezcla de incredulidad y nerviosismo, intentó desconectar la radio. Pero la voz continuó. «Ten cuidado. El peligro está más cerca de lo que imaginas». Javier no podía creer lo que estaba oyendo. Miró la radio una vez más, esperando que la señal se estabilizara, pero el sonido seguía presente y esa misma voz, ahora más profunda, más penetrante, llenaba la cabina con una presión insoportable. «Una curva te llevará directo al abismo. Detente ahora o nunca verás el amanecer». Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué demonios?», Component Placement murmuró apretando los puños sobre el volante. Aceleró el camión, esperando que el extraño fenómeno se desvaneciera. Pero el sonido persistió, y la advertencia se volvió más clara, como si alguien realmente estuviera observando cada movimiento de su camión. «Lo que te espera no es lo que imaginas. Te está esperando la oscuridad». En ese instante, algo extraño sucedió. Un faro de luz apareció en el retrovisor del camión, iluminando la carretera detrás de él. Javier miró por el espejo retrovisor y vio un vehículo acercándose a gran velocidad. Un coche oscuro que parecía moverse con una rapidez antinatural. No podía ver el conductor, pero el coche seguía su ruta como si lo estuviera siguiendo. La tensión en el aire se hizo insoportable. Aceleró aún más, pero el coche detrás de él parecía no ceder. Se mantenía a la misma distancia, siempre a su espalda como una sombra incansable. «Vas a perderlo todo si sigues», volvió a sonar la voz en la radio, esta vez más desesperada. «No es solo un coche, es algo mucho peor. Date vuelta, detente ya». El miedo comenzó a apoderarse de Javier. Había viajado por miles de kilómetros sin que nada le hiciera dudar, pero esto era diferente. Las palabras que salían de la radio y el coche detrás de él lo desconcertaban por completo. En su cabeza se mezclaban las dudas, la incredulidad y el pánico. Él decidió detenerse en un área de descanso, esperando que la voz en la radio se apagara y el coche lo dejara en paz. Frenó el camión de golpe, saltando de su asiento con la respiración entrecortada. Miró a su alrededor. El área estaba desierta, pero sentía que algo estaba fuera de lugar. La radio dejó de emitir sonido, como si hubiera perdido la señal, pero el vehículo en el retrovisor permanecía visible. Al bajar del camión y dar unos pasos hacia la parte trasera, observó que no había nadie. La oscuridad envolvía todo, solo el sonido de su respiración era lo que rompía el silencio. Cuando se volvió para regresar al camión, algo lo hizo detenerse. El aire parecía más frío, más denso, y en el interior del camión la radio se encendió nuevamente, esta vez sin previo aviso. «Lo que has escuchado hasta ahora no es una advertencia, es una sentencia». Javier sintió como si el suelo bajo sus pies cediera. La voz de la radio se había vuelto más oscura, más cargada de amenaza. No podía dar marcha atrás. El coche que lo había seguido había desaparecido,
pero ahora sentía que algo mucho más peligroso lo acechaba en la carretera. Cuando volvió a subir al camión, la radio ya no emitía palabras, pero un sonido extraño, casi como un susurro inaudible, llenaba la cabina. Era como si algo estuviera esperando, escuchando su cada movimiento. Cada crujido del camión, cada giro de las ruedas resonaba en sus oídos como un mal presagio. Decidió continuar el viaje. A pesar del pánico que lo invadía, sabía que no podía quedarse en ese lugar. No podía explicar lo que acababa de suceder, pero algo le decía que si no avanzaba, algo mucho peor lo alcanzaría. La carretera seguía vacía. No había señales de vida, pero la atmósfera se volvía más pesada a cada kilómetro que avanzaba. Las sombras parecían alargarse con cada curva, y las luces del camión parpadeaban incontrolablemente. A cada giro, sentía la presión de la radio y la oscuridad acechando, como si el mismo asfalto fuera una trampa que lo arrastraba a un destino desconocido. Es tarde para arrepentirse, no puedes escapar. La voz volvió a sonar, esta vez sin que él pudiera siquiera tocar la radio. Las palabras se volvieron más frenéticas, llenas de desesperación y terror. Los gritos que salían de la radio parecían llegar directamente a su mente, apoderándose de sus pensamientos, invadiendo su razón. Javier miró hacia adelante. El horizonte no se veía más allá de una curva pronunciada que se acercaba rápidamente. El sonido de las ruedas sobre el pavimento se convirtió en un eco, un rugido ensordecedor que lo cegaba. Fue entonces cuando vio las luces, un destello blanco que apareció de la nada, iluminando la curva antes de que pudiera girar. En su interior algo le dijo que no debería seguir, que debía detenerse, pero ya era demasiado tarde. A medida que giraba la curva, el terror lo invadió. Frente a él había una figura alta, sombría, parada en medio de la carretera. Una sombra que parecía moverse sin tocar el suelo. Javier pisó los frenos con fuerza, pero el camión no respondía. Las luces de la figura comenzaron a brillar intensamente, cegándolo por completo. El sonido de la radio estalló en sus oídos, y en ese momento supo que ya no podía escapar. Lo sabías, Javier. Lo sabías desde el principio. La cabina del camión se llenó de una oscuridad absoluta, y con un último grito de terror, Javier perdió el control. Su camión deslizó hacia lo desconocido, hacia una caída que nunca pudo ver, mientras la radio continuaba repitiendo la misma amenaza. No hay escape. El destino ya está sellado. El camión de Javier se deslizó por la carretera con un rugido sordo, mientras las luces de la figura en la curva seguían brillando intensamente. La cabina estaba sumida en la más profunda oscuridad, un vacío donde el aire se volvía espeso y casi irrespirable. Cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, atrapado en una espiral de terror sin fin. Javier luchaba por mantener los ojos abiertos, pero su mente se encontraba perdida en un mar de confusión y miedo. Las palabras de la radio resonaban en su cabeza, mezclándose con los latidos de su corazón acelerado. El destino ya está sellado. De repente, el camión salió de la curva con una violencia indescriptible. Javier intentó controlar el volante, pero el camión no respondía. La carretera, que antes se veía como una línea recta, parecía ahora un túnel interminable de oscuridad, sin principio ni fin. Las luces del camión parpadeaban erráticamente, como si se estuvieran apagando, y la radio emitía un zumbido ensordecedor que parecía devorar toda la cabina. Estás perdiendo el control, Javier. No puedes escapar de lo que has hecho. Un fuerte tirón sacudió el camión cuando los frenos finalmente cedieron, pero no bastó. El camión siguió avanzando, imparable. Javier apretó los dientes y cerró los ojos, sabiendo que el impacto era inminente. La figura que había visto antes parecía ahora más cerca. Un ser gigantesco que se deslizaba sobre el asfalto como si no perteneciera a este mundo. En sus ojos no había luz, solo vacío, solo desesperación. El aire se llenó de una presión insoportable, como si el mismo ambiente estuviera conspirando en su contra. Y entonces, como si la realidad misma se quebrara, el camión atravesó una cortina de niebla espesa, donde todo a su alrededor se volvía indistinto, como una pintura de pesadilla que nunca se podía comprender completamente. Las sombras se alargaban y los ruidos se distorsionaban. La radio seguía transmitiendo, ahora una mezcla de murmullos ininteligibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía ser entendido por una mente humana. Lo sabías, Javier.
Lo sabías desde el principio. En ese instante Javier sintió que ya no estaba solo. Una presencia lo rodeaba, una fuerza invisible que lo observaba, lo vigilaba. La radio, que parecía tener vida propia, emitió una última advertencia, que no solo se oyó, sino que también se sintió, como una presión en el pecho, como un grito silencioso que atravesó cada fibra de su ser. No hay vuelta atrás. Y de repente, el camión se detuvo. No fue un choque. No hubo impacto. Simplemente, el vehículo se detuvo en seco, como si hubiera sido engullido por un agujero negro invisible. Javier miró alrededor, su respiración entrecortada, pero lo único que veía era la oscuridad. La niebla había desaparecido, y la carretera, ahora vacía y sin vida, se extendía ante él como una serpiente que esperaba su siguiente movimiento. Los ruidos habían cesado. La radio por fin estaba en silencio. Javier intentó salir del camión, pero algo lo detuvo. Un frío helado recorría su cuerpo y cuando intentó mover las piernas, se dio cuenta de que no podía. Algo lo mantenía en su lugar, algo invisible, pero presente. El terror comenzó a consumirlo nuevamente. Sentía que la cabina del camión se cerraba sobre él, como una trampa imparable. Pero en ese mismo instante la radio cobró vida otra vez. ¿Qué has hecho, Javier? Logró la voz ahora baja, susurrante. No hay escape. El precio de tu curiosidad es mucho mayor de lo que piensas. La radio comenzó a emitir una risa baja, gutural, que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. La cabina se llenó de una energía malsana, como si algo estuviera apoderándose de todo lo que tocaba. Javier, paralizado por el miedo, sintió como si su alma estuviera siendo drenada, como si la radio estuviera conectada a algo mucho más grande, algo antiguo y malévolo. El camión, que había estado detenido por un momento eterno, comenzó a moverse por sí mismo, ahora guiado por una fuerza externa. La carretera volvió a aparecer, esta vez, más oscura y más tortuosa que antes. Javier intentó moverse, gritar, hacer cualquier cosa para escapar, pero su cuerpo no respondía. Era como si ya no fuera dueño de sí mismo. «Te hemos estado esperando», dijo la voz en la radio, ahora más grave que nunca. «Te hemos estado esperando para mostrarte lo que hay más allá». A lo lejos, las luces de la carretera empezaron a parpadear, como si algo o alguien las estuviera manipulando desde la oscuridad. En un parpadeo, Javier vio una figura que caminaba lentamente hacia él. Era alta, sombría, y su rostro estaba cubierto por una capucha oscura. No podía distinguir sus rasgos, pero el aura que emanaba era palpable, aterradora. La figura levantó la mano señalando el camión. «Es hora», dijo la figura, su voz como un eco lejano. Y en ese momento Javier comprendió la horrible verdad. Él no estaba destinado a llegar a su destino. La carretera, la radio, todo era parte de una trampa más grande, algo que había comenzado como una simple advertencia, algo que había ignorado. Lo había arrastrado a un lugar donde no había retorno. La figura comenzó a acercarse más y más. En sus ojos, Javier vio el reflejo de su propia desesperación. Sintió como si algo estuviera penetrando en su alma, algo que lo estaba reclamando para siempre. El miedo lo envolvió por completo. La radio, ahora casi silente, dejó escapar un último susurro, que no solo se oyó, sino que se sintió en lo más profundo de su ser. «Ahora eres uno de nosotros». Y con esa última palabra la carretera se desvaneció bajo sus pies. El camión, el mundo, todo desapareció. La oscuridad lo engulló por completo. El sonido de la radio quedó flotando en la nada, como un eco eterno en el vacío. El viento azotaba con fuerza, como si la propia naturaleza intentara advertirles de algo. La noche se cernía sobre el horizonte, oscureciendo el paisaje con una neblina espesa que se deslizaba como una sombra. Sin embargo, nada de eso parecía detener a los 5 amigos que, entusiasmados por la idea de un fin de semana alejado de la ciudad, subían por el sinuoso camino que llevaba a la casa de la Colina Negra. La mansión, antigua y majestuosa, se alzaba solitaria en la cima de la colina, su silueta destacando contra el cielo gris. El lugar parecía haber sido abandonado por años, pero la oferta de alquiler barato había sido irresistible. Nadie sabía mucho sobre la historia de la casa, más allá de las viejas leyendas que hablaban de una familia desaparecida y rumores sobre fenómenos extraños.
Para ellos, todo eso era solo parte de la diversión, una aventura que contarían más tarde, en tono de broma, como parte de la nostalgia de la juventud. El grupo de amigos se detuvo frente a la entrada de la mansión. Sus risas resonaron en la quietud de la noche, ignorantes de lo que les esperaba dentro. «Bueno, parece el lugar perfecto para una película de terror», dijo Daniel, el más bromista del grupo mientras señalaba la casa con una sonrisa. «Sí, pero sin la parte de los fantasmas», replicó Laura, la más escéptica, mientras miraba la casa con una ligera inquietud. Una vez dentro, la mansión les pareció aún más imponente de lo que había sido desde fuera. Las paredes, cubiertas de papel pintado descolorido y agrietado, hablaban de tiempos pasados. Los muebles antiguos, cubiertos por una capa gruesa de polvo, parecían guardar secretos olvidados. El aire estaba viciado, como si el tiempo hubiera quedado atrapado dentro de esos muros, incapaz de escapar. «Es un desastre, pero con un toque de encanto», exclamó Eva, la más optimista del grupo. Se acercó a una mesa cubierta por una manta de polvo y, al intentar despejarla, se dio cuenta de que algo estaba escrito en la superficie. «¿Alguien sabe qué significa esto?», preguntó, apuntando a unas marcas oscuras que formaban una especie de mensaje. «Es solo polvo», dijo Laura, pero una sensación extraña recorrió su espina dorsal. Algo no estaba bien en esa casa, pero no pudo decir exactamente qué. «Vamos a explorar», dijo Eva y la demás grupo la siguió. El primer piso parecía estar en una condición relativamente aceptable, pero fue al subir al segundo cuando las cosas comenzaron a cambiar. Un pasillo largo y oscuro se extendía ante ellos, con puertas cerradas a ambos lados. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso, y un frío inexplicable se filtraba a través de las grietas en las paredes. Un retumbar lejano los hizo detenerse. «¿Escucharon eso?», Srenia preguntó Daniel mirando a sus amigos con una sonrisa nerviosa. «Debe ser el sonido del viento o algo así», respondió Laura, pero el miedo había comenzado a aflorar en sus ojos. A pesar de sus palabras, una extraña sensación de opresión había caído sobre ellos. Al abrir una de las puertas, encontraron lo que parecía un estudio. Una gran mesa de madera estaba cubierta con papeles envejecidos. Pero algo llamó la atención de Eva. Una carta amarillenta, casi desintegrándose, con una dirección escrita a mano. La curiosidad los impulsó a leerla, y al hacerlo, el contenido los dejó helados. «Querido miembro de la familia Blackwood, si estás leyendo esto, es porque ya has llegado al final. La casa, maldita por los crímenes de nuestros ancestros, ha comenzado a reclamar nuestras almas. No puedes huir, no puedes escapar. Los espíritus de los antiguos moradores estarán siempre presentes, esperando que caigas en sus garras. Escúchalos y caerás. Corre mientras puedas, pero no te fíes de nadie, ni siquiera de ti mismo». Laura soltó la carta con un grito ahogado. «Esto es una broma, ¿verdad?», dijo mirando a los demás, pero su voz temblaba. «Es real», exclamó Eva mientras observaba las sombras que parecían moverse por sí solas en las paredes. El pánico comenzó a instalarse en sus corazones. A lo lejos, pudieron escuchar un sonido suave casi imperceptible, como un susurro que parecía venir de todas partes. El grupo decidió regresar al primer piso, pero al bajar las escaleras comenzaron a notar algo extraño. Las puertas se cerraban solas, y las luces parpadeaban como si la electricidad estuviera fallando. Un golpe sordo resonó en el fondo de la casa, y todos se giraron tratando de ver en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura etérea que se deslizaba por el pasillo. Una sombra que no parecía tener forma humana, pero que emanaba una presencia aterradora. «¡Corran!», gritó Daniel y el grupo se dispersó en todas direcciones. El pánico los había tomado por completo. La mansión, que al principio parecía un simple refugio para pasar un buen rato, se había transformado en una prisión de terror. Eva corrió hacia la biblioteca, pensando que podría encontrar algo que les ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Pero en lugar de eso, descubrió más cartas, más mensajes de los antiguos moradores. Cada uno de ellos estaba marcado por el mismo sello de desesperación, rogando a quien encontrara las cartas que huyera de la casa antes de que fuera demasiado tarde. La última carta, escrita en una tinta que parecía sangrar de la página, decía: «Si encuentras esta carta ya es demasiado tarde, no estás solo. No lo has estado nunca.
El grito de Laura resonó por toda la mansión cuando ella se dio cuenta de que algo se movía a su alrededor. Aterrorizada, intentó correr, pero las sombras se materializaron frente a ella, tomándola por las muñecas, sus dedos fríos como el hielo. La sensación de estar atrapada en un lugar del que no podía escapar comenzó a desbordarla, y un llanto ahogado salió de su garganta. Daniel, que había corrido hacia el vestíbulo, encontró la puerta principal cerrada, como si alguien la hubiera sellado desde fuera. Desesperado, comenzó a golpearla con todas sus fuerzas, pero no importaba cuántos golpes diera. La puerta no cedía. De repente, un grito desgarrador llegó desde el segundo piso. El pánico de todos creció, como un círculo vicioso que no parecía tener fin. El frío se intensificó y las luces parpadearon nuevamente. En la sala principal, una figura se materializó ante ellos. Su rostro era indescriptible, una amalgama de rasgos que no pertenecían a un ser humano, sino a algo más antiguo, más sombrío. «Están atrapados», susurró la figura en un tono gutural, y el eco de sus palabras resonó en las paredes como si fueran una maldición. La mansión parecía vivir, respirar, absorber a cada uno de ellos. El terror era palpable, el miedo envolvía todo a su alrededor. Los susurros se multiplicaron, llenando sus mentes con pensamientos de locura y desesperación. «No escaparéis», repetía la voz, ahora resonando en sus cabezas. «Nos pertenecéis». Eva, sin aliento y llorando, se aferró a la esperanza de que había una forma de romper la maldición. Desesperada, buscó en los papeles de la biblioteca, pero cuanto más leía, más parecía estar perdiendo la razón. Cada palabra estaba impregnada de desesperación, como si los antiguos moradores hubieran intentado advertir a todos los que vinieran, pero nunca habían tenido la oportunidad de hacerlo. Con cada segundo que pasaba, las sombras se apoderaban más de la mansión, y mientras la última luz de la esperanza se extinguía, los espíritus de los antiguos moradores aguardaban, dispuestos a arrastrarlos al abismo de la oscuridad. La lucha por sobrevivir había comenzado, pero para ellos, la única salida parecía ser un destino aterrador, convertirse en parte de la leyenda de la Casa de la Colina Negra. Era una noche oscura. La luna apenas se alcanzaba a distinguir detrás de las nubes grises que cubrían el cielo. Samuel, un hombre común de unos 30 años, estaba sentado en su sillón, frente a la televisión apagada, mirando el vacío. El sonido constante de la lluvia golpeando contra la ventana hacía que el ambiente fuera aún más sombrío, y el tic-tac del reloj en la pared acompañaba el silencio con su eco regular. Después de un largo día de trabajo, Samuel solo deseaba descansar, desconectarse del mundo por unas horas y sumirse en el sueño. De repente, su teléfono móvil comenzó a sonar, cortando la tranquilidad de la noche. Samuel se levantó lentamente. No estaba acostumbrado a recibir llamadas a esas horas. Era un número desconocido. El miedo, una ligera sensación de incomodidad, lo invadió por un momento, pero lo desechó rápidamente. A esas alturas, su vida no era nada extraordinaria. Un hombre más, con una vida normal. Tomó el teléfono y deslizó el dedo para responder. «¿Sí?», dijo Samuel sin pensarlo mucho. La voz al otro lado era suave, casi susurrante, como si alguien estuviera tratando de mantener una conversación en secreto. La voz era masculina, grave, pero sin ninguna emoción. «¿Recuerdas aquel día en el parque?», la voz preguntó sin previo aviso. Samuel frunció el ceño, desconcertado. Aquella pregunta lo sorprendió. No recordaba haberle contado a nadie sobre ese día en particular, ni mucho menos a alguien que pudiera conocerle tan íntimamente. No le dio importancia. Pensó que era una broma o algún tipo de error. Contestó con una risa nerviosa. «¿De qué hablas?». «No sé de qué día hablas», respondió intentando sonar relajado. Pero la voz insistió, más precisa, más aterradora. «Ese día, cuando te caíste frente al banco y alguien te ayudó a levantarte, ¿recuerdas el detalle de la moneda que encontraste en el suelo? Esa moneda tenía un agujero. ¿Lo recuerdas?». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Samuel. Su mente se apresuró a tratar de recordar, pero no podía. Nunca había caído frente a un banco. Nunca había encontrado una moneda con un agujero. Eso no había ocurrido. Samuel, aunque intentando mantenerse firme, comenzó a sentirse incómodo, con el estómago apretado,
¿Quién eres?, exigió la voz ahora temblorosa. La voz al otro lado se quedó en silencio unos segundos antes de hablar nuevamente, pero esta vez, sus palabras resonaron con una intensidad aterradora. No necesitas saber quién soy, solo quiero que recuerdes. El sonido del silencio fue perturbador. Samuel miró su teléfono inseguro de lo que acababa de escuchar. La llamada terminó abruptamente, sin previo aviso. Sin saber qué hacer, se sentó nuevamente en el sillón, el teléfono aún en sus manos temblorosas. ¿Había sido una broma, un error? No tenía sentido, no podía ser real. Sin embargo, al acostarse esa noche, no pudo quitarse la sensación de que algo no estaba bien. La oscuridad parecía más densa de lo habitual. El sonido de la lluvia ya no era reconfortante, sino angustiante. Samuel se envolvió en las sábanas, pero el sueño no llegó. En su mente la llamada seguía repitiéndose una y otra vez, como un eco lejano, resonando en su cabeza sin descanso. Pero finalmente, agotado, cayó en un sueño pesado. La noche transcurrió en un silencio inquietante, pero antes de que el amanecer llegara, Samuel fue despertado por un nuevo sonido. Su teléfono sonando, una vez más. El terror se apoderó de él instantáneamente. Miró la pantalla, el número desconocido parpadeando ante sus ojos. La sensación de desesperación se instaló en su pecho. ¿Era otra broma? ¿Otra llamada molesta? Con manos temblorosas contestó de nuevo. «Sí», dijo, pero esta vez su voz sonaba quebrada, como si supiera que algo terrible estaba por suceder. La voz que le respondió era la misma, pero ahora había un toque de conocimiento en cada palabra. Una sensación de que quien hablaba sabía demasiado, incluso lo que Samuel nunca había dicho a nadie. «Anoche, después de la llamada, ¿te diste cuenta de lo que estaba en el espejo de tu baño?», la voz preguntó. Samuel se quedó paralizado. La sangre le heló las venas. ¿Qué espejo? No recordaba haber mirado en su baño después de acostarse. Miró alrededor de su habitación buscando algo que pudiera ayudarle a entender lo que estaba pasando. Sin embargo, no había nada allí. «¿Cómo sabes eso?», Samuel susurró, la desesperación apoderándose de él. La voz lo ignoró. Continuó como si no hubiera escuchado su pregunta. «Recuerda el reflejo, Samuel. Recuerda lo que viste». La atmósfera en su cuarto se volvió opresiva. El aire era denso, como si estuviera siendo aplastado por una presión invisible. Samuel sintió una necesidad urgente de correr, de escapar, pero no podía moverse. Un sentimiento de parálisis lo invadió, una sensación de que algo invisible lo observaba desde la penumbra, acechando cada uno de sus movimientos. «Cállate», susurró Samuel, sin saber si estaba hablando consigo mismo o con la voz que todavía resonaba en su oído. Pero antes de que pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Samuel se quedó allí paralizado, respirando pesadamente, mientras las gotas de sudor recorrían su frente. En su mente, una imagen aterradora se formó, un reflejo distorsionado, como si algo o alguien estuviera observándolo desde el otro lado del espejo. Pero ¿de qué se trataba? No podía recordar. Pasaron varios días y cada noche la llamada volvía. Samuel ya no sabía cómo reaccionar. Las palabras de la voz se volvían más y más específicas. Le contaba detalles de su vida que él nunca había compartido, historias de su niñez que ni él mismo podía recordar. Aquellas voces parecía que lo conocían mejor que él mismo. Cada llamada era peor que la anterior, como si estuviera siendo acechado por algo que no podía ver pero que podía sentir. Una presencia que lo observaba y lo conocía en lo más profundo. La voz le habló de la vez que casi había tenido un accidente de coche cuando era joven, del momento exacto en que su perro había desaparecido, e incluso de la vez que había olvidado una cita importante de trabajo. Todo esto lo recordó Samuel, pero de una manera vaga, como si no fueran sus propios recuerdos, como si alguien más hubiera vivido esas experiencias y ahora las estuviera usando en su contra. No podía escapar. Sabía que la llamada regresaría cada noche, que esa presencia lo acecharía hasta que, algún día, él fuera incapaz de diferenciar entre lo real y lo imaginado. Las noches se alargaban y la ansiedad crecía. Su mente se quebraba cada vez más. Samuel se encontraba cada vez más cansado, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Sabía que no podía dormir, que si lo hacía, algo espantoso ocurriría. La noche en que todo cambió, Samuel decidió hacer algo. Tomó su teléfono móvil con firmeza y decidió enfrentar la llamada.
Estaba decidido a saber quién o qué estaba detrás de esa voz, a enfrentarse a lo desconocido. La llamada llegó como siempre a la medianoche. Samuel contestó con una mirada desafiante. «¿Quién eres?», dijo con voz firme, su cuerpo tenso, sus dedos apretando el teléfono. Pero esta vez la voz no respondió. En lugar de eso, la llamada fue reemplazada por un ruido sordo, como si alguien estuviera respirando pesadamente a través del auricular. ¿Qué quieres de mí?», Samuel preguntó ahora en un susurro tembloroso. La respuesta no vino. En lugar de eso, un sonido extraño y antinatural llenó la línea. Un susurro inhumano que crecía más y más fuerte, como si estuviera rodeado por un ejército de voces, susurros de ultratumba que retumbaban en sus oídos. De repente, un grito espantoso llenó el aire, el sonido de algo sobrenatural y aterrador que provenía del otro lado del teléfono. En ese momento, Samuel cayó al suelo, su cuerpo temblando, sus ojos llenos de terror mientras las paredes de su casa parecían cerrarse sobre él, como si el mundo entero estuviera siendo consumido por una oscuridad imparable. La llamada nunca terminó. Cada noche, la presencia lo acechaba, siempre más cerca, siempre más aterradora, hasta que la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó completamente. La carretera se extendía como una serpiente interminable, serpentear entre la oscuridad de la noche. La luz del faro del camión iluminaba los bordes desolados del camino, mientras el rugido del motor resonaba como un eco lejano. Carlos, un camionero veterano, había recorrido esta ruta innumerables veces, pero esta noche algo parecía diferente. El aire estaba extraño, como si algo estuviera acechando, esperando. Sin embargo, no pensó mucho en ello, ya que había conducido a través de todo tipo de clima y situaciones. Pero esa noche, algo iba a cambiar, algo que nunca olvidaría. El reloj marcaba la medianoche cuando vio una figura en la orilla de la carretera. Un autoestopista. Carlos frunció el ceño. No solía recoger a extraños, pero en esta ocasión, algo en el rostro del hombre le pareció una mezcla de desesperación y miedo. Era delgado, con el cabello largo y despeinado, y los ojos marcados por una oscuridad que no parecía provenir solo de la noche. Con una expresión vacía, el hombre levantó la mano pidiendo que se detuviera. Carlos redujo la velocidad y detuvo el camión junto a él. El hombre se acercó, y sin decir una palabra subió al vehículo. «Gracias por parar», dijo con voz rasposa apenas audible. Se sentó en el asiento del copiloto y miró por la ventana como si temiera que algo lo estuviera observando. Carlos no dijo nada, se limitó a acelerar nuevamente, con la atención fija en el camino. Pasaron unos minutos en silencio. El sonido del motor era lo único que se escuchaba. Finalmente, el autoestopista rompió el silencio. «¿Sabías que por aquí desaparecen personas?», preguntó con un tono extraño, mirando al frente con una intensidad que hizo que Carlos frunciera el ceño. «Desapariciones», repitió Carlos mientras se mantenía firme sobre el volante. «¿De qué hablas?». «Gente que viaja por esta carretera y simplemente desaparece. No hay rastros, no hay pistas, solo se esfuman. He estado viajando por años, buscando respuestas, y cada vez que llego a este punto, siento que algo me está observando, acechando en la oscuridad. No me detengo, pero me siento observado, como si algo estuviera esperando a que haga el movimiento incorrecto». Carlos lo miró de reojo, su mente dudosa. La carretera era conocida por algunos rumores, historias contadas entre los camioneros, pero nunca había prestado mucha atención a esas leyendas. Sin embargo, la forma en que el hombre hablaba le dio un aire de inquietud, como si realmente hubiera algo más. El aire, de alguna manera, se sentía más denso, más pesado. «Eso suena como una leyenda urbana», respondió, intentando restarle importancia. Pero el autoestopista no parecía dispuesto a dejar el tema. «Te lo advierto, no ignores el llamado de esta carretera. Las desapariciones no son accidentales, Carlos. La carretera tiene una vida propia. La gente que desaparece no es olvidada. Se quedan aquí, en algún lugar. ¿Sabías que hay personas que, cuando llegan a este tramo, sienten como si estuvieran atrapadas? En el momento en que el miedo se apodera de ellos, ya es demasiado tarde. La carretera se traga todo lo que toca, como si fuera un monstruo dormido que espera a su próxima víctima».
Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó cambiar de tema. ¿Y tú? ¿Has visto alguna de esas desapariciones? El hombre asintió lentamente, su mirada vacía, como si reviviera los momentos más oscuros de su vida. Sí, yo mismo fui testigo de una. Hace años viajaba por aquí cuando vi a una familia detenerse cerca de un cruce. Una pareja con un niño pequeño. Decidí parar y ayudarlos, pero en cuanto me acerqué, la atmósfera cambió. El niño empezó a llorar, diciendo que algo estaba viendo en el bosque. Miré, pero no vi nada. Cuando volví la vista hacia ellos, ya no estaban. Nadie. Solo el silencio y el eco de su miedo. Nadie en esta carretera está a salvo, Carlos. La carretera parecía alargarse más, como si no tuviera fin, y el sonido del motor del camión parecía volverse más grave, casi amenazante. Los faros iluminaban el camino, pero a lo lejos todo parecía difuso, como si la oscuridad lo tragara todo. Carlos quería decir algo más, algo que desvaneciera la incomodidad que comenzaba a calar hondo en su pecho, pero algo en la forma en que el autoestopista lo miraba lo hizo callar. Sus ojos no eran los ojos de un hombre que había visto algo sobrenatural. Eran los ojos de alguien que había sobrevivido a algo mucho peor que eso. De repente, los faros del camión comenzaron a parpadear, y el sonido del motor se volvió errático, como si estuviera luchando por mantenerse encendido. Carlos giró la llave, y el motor volvió a rugir, pero un escalofrío lo recorrió al notar que la oscuridad alrededor parecía haberse intensificado. Los árboles al borde de la carretera se balanceaban como sombras, y el aire estaba más frío. Era como si la noche estuviera cobrando vida propia. El autoestopista miró hacia el exterior, con una expresión tensa, sus ojos fijos en algo que Carlos no podía ver. «Está cerca, murmuró su voz temblando de pánico. Carlos intentó mirar hacia donde él miraba, pero no vio nada fuera de lo normal, solo la interminable oscuridad que rodeaba el camión. ¿Qué está cerca?», preguntó Carlos, ahora con el pulso acelerado. Algo en la atmósfera había cambiado, y la pesadez que sentía lo estaba invadiendo. El hombre lo miró fijamente y en sus ojos brillaba algo que Carlos no había visto antes, un terror palpable, puro y desgarrador. «Espera», gritó el autoestopista, y en ese momento el camión se detuvo de golpe. El motor se apagó repentinamente, dejando un vacío ensordecedor. Todo se quedó en silencio. Carlos intentó reiniciar el motor, pero no hubo respuesta. Se quedó sentado, la ansiedad elevándose a medida que sentía que el aire se volvía más espeso. El camión estaba atrapado en medio de la nada, y la carretera frente a él parecía oscurecerse aún más, como si la noche se hubiera tragado el mundo entero. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. El autoestopista abrió la puerta del camión sin decir palabra, pero antes de salir se detuvo y volvió a mirar a Carlos. «Te lo dije, no hay vuelta atrás. Te quedas aquí, con ellos, y nunca verás la luz del día». En ese preciso instante Carlos escuchó un susurro, un murmullo bajo que parecía provenir de todos lados, un sonido inconfundible de pasos moviéndose rápidamente en la oscuridad. El autoestopista ya no estaba, pero la sensación de ser observado, de ser cazado, lo invadió por completo. Se levantó de su asiento, con las manos temblando, y al mirar por la ventana, vio lo que no quería ver. Figuras sombrías se movían entre los árboles, figuras que no tenían rostro ni forma, solo contornos borrosos que avanzaban hacia el camión. Algo los atraía, algo los mantenía en ese lugar maldito. Carlos trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada, como si la carretera misma hubiera decidido sellarla. Los murmullos se intensificaron, y la sensación de pánico lo envolvió como una niebla densa. Intentó encender el motor nuevamente, pero no hubo respuesta. La oscuridad parecía absorber toda la luz. La visión de las sombras acercándose era lo último que vio antes de que todo se oscureciera por completo. Carlos estaba completamente paralizado, sin poder apartar la vista de las sombras que se acercaban. Los murmullos de voces ininteligibles y los pasos arrastrados se hacían más intensos, como si la carretera misma estuviera a punto de devorarlo. Las figuras sombrías rodearon el camión, y el aire se volvió tan denso que le resultaba casi imposible respirar. Intentó moverse, golpear la ventana, gritar, pero su cuerpo no respondía. La sensación de estar atrapado, de no tener salida, lo consumió. La oscuridad parecía tragárselo, como si todo en el universo se estuviera desmoronando.
Las figuras finalmente llegaron hasta el camión y, en un parpadeo, ya estaban dentro, invadiendo el espacio. Eran como sombras sin forma, pero sus ojos, esos ojos eran profundamente oscuros, como pozos sin fondo, que reflejaban todos los miedos del hombre. Carlos intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta, y lo único que pudo hacer fue mirar, paralizado de terror, como las sombras se alzaban sobre él. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía caótica, como si las voces de todas las personas que habían desaparecido en esa carretera estuvieran hablando al mismo tiempo. Sus palabras se entrelazaban, creando una melodía espeluznante que lo envolvía, penetrando en su mente, dándole la sensación de que su alma ya no le pertenecía. De repente, una mano fría y deshidratada se posó sobre su hombro, y cuando miró, vio al autoestopista, que ahora no era más que una sombra más en la multitud. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos vacíos y vacilantes, como si ya no fuera humano. «Te lo advertí», dijo con una voz quebrada, la misma voz que había hablado sobre desapariciones, ahora retumbando en la mente de Carlos. «Aquí, todo queda atrapado. El miedo, las almas. Tú serás uno más». Carlos intentó zafarse de la mano que lo mantenía en su lugar, pero no pudo. Era como si las sombras lo estuvieran sujetando, hundiéndolo más y más en la oscuridad que lo rodeaba. El sonido de su propio corazón palpitando con fuerza se unió a la cacofonía de voces, creando un torbellino de horror. La carretera, su vida, todo lo que había conocido se desvanecía lentamente. Una sensación de frío profundo lo invadió, y en ese instante entendió lo que había sucedido. Había estado atrapado desde el principio. La carretera no solo mataba, sino que poseía las almas, las absorbía en su vórtice de oscuridad. Nadie que pasara por allí quedaba ileso. Todos eran absorbidos, transformados en parte de la misma maldición que había comenzado décadas atrás. La leyenda era más que eso, era la verdad. Y ahora él era uno de ellos, uno de los atrapados. En el momento en que las sombras lo envolvieron por completo, una sensación de absoluta desesperación lo invadió. Ya no era un simple pasajero en la carretera, ya no era un hombre de carne y hueso. Su cuerpo se desvaneció, se disolvió en la misma oscuridad. El camión, las figuras, el autoestopista, todo se desintegró a su alrededor, como si nunca hubiera existido. Y entonces, todo se apagó. Años después, otros camioneros comenzaron a hablar sobre el tramo de carretera donde Carlos había desaparecido. Algunos aseguraban haber visto a un hombre con un camión detenido en el mismo lugar, mirando la nada, con la misma desesperación en los ojos. Algunos incluso escuchaban voces murmurando en la distancia, llamadas que pedían ayuda, pero que nunca llegaban a nadie. Otros simplemente se desvanecían, como si la carretera hubiera tomado otro peón. Y así, el ciclo continuaba. La carretera seguía su curso, esperando la próxima víctima que, como Carlos, pensaría que estaba a salvo. Pero para todos ellos, la misma verdad se les revelaría tarde o temprano. Una vez que entras en la carretera, ya no hay salida. La desaparición de Carlos quedó marcada como una advertencia, pero solo aquellos valientes o insensatos que se atrevían a transitar por ese tramo oscuro, la misma carretera que consumía a los viajeros y les hacía olvidar su existencia, sabían que el misterio de las desapariciones nunca tendría una explicación, porque lo único que quedaba al final era el eco del terror, la misma oscuridad que se tragaba todo lo que tocaba. Y la carretera, en su silencio eterno, nunca dejaría de esperar. La casa estaba rodeada de silencio, un silencio tan denso que parecía asfixiar a cualquiera que intentara romperlo. En medio de la nada, alejada del bullicio de la ciudad, la familia Medina había decidido mudarse a esa antigua casa de campo. Necesitaban escapar del caos, encontrar paz, pero lo que encontraron fue algo completamente distinto. En sus primeras semanas todo parecía normal. La casa, aunque vieja, tenía su propio encanto. Un jardín cubierto de maleza que se extendía hacia el horizonte. Una chimenea que crujía en las noches frías y paredes que parecían susurrar historias del pasado. Pero pronto, pequeños detalles empezaron a perturbar su tranquilidad. Primeramente, fueron las sillas. Cada noche después de la cena, cuando la familia se reunía alrededor de la mesa en la cocina, una de las sillas comenzaba a moverse,
a balancearse suavemente. Primero lo ignoraron, pensando que era una simple corriente de aire, un efecto de la casa vieja. Sin embargo, con el paso de los días, el fenómeno se intensificó. Las sillas no solo se balanceaban, sino que a veces, al abrir los ojos, parecían estar en una posición diferente, como si alguien las hubiese movido deliberadamente. Y luego los pasos. Al principio eran leves, casi imperceptibles. Un crujido de madera, un susurro en la oscuridad. Pensaron que podía ser el sonido de la casa acomodándose con el paso del tiempo, o tal vez algún animal que se colaba por alguna grieta. Pero las pisadas se hicieron más evidentes, más frecuentes. En las noches sin luna, cuando todo parecía más oscuro, los pasos recorrían la casa con una cadencia que parecía moverse de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando por los pasillos sin ser visto. Fue la pequeña Sofía quien, al principio, notó la silla en el salón. Una silla en particular. Una silla que nunca había estado allí antes. De madera oscura, con tallados extraños y una tapicería gastada. Esa silla estaba siempre vacía, pero nunca dejaba de moverse. En la oscuridad de la noche, sus sombras parecían alargarse, como si una presencia invisible la empujara con una fuerza sutil, pero inquebrantable. La niña, con su curiosidad insaciable, decidió investigar. Esa noche, mientras sus padres dormían, Sofía se levantó sigilosamente y se dirigió al salón. Lo que vio no era algo que pudiera entender. En la penumbra, la figura de un hombre se recortaba contra la ventana. No podía ver su rostro, pero sí sus ojos. Dos vacíos agujeros oscuros, como si su rostro estuviera consumido por la negrura. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La silla estaba vacía, pero la figura estaba allí, sentada, observando. No hubo ruido, no hubo sonido. Solo el peso de una presencia que parecía aplastar el aire mismo. El hombre de la silla no se movió, pero Sofía sintió como si su mirada la atravesara, como si se estuviera desintegrando, como si su alma estuviera siendo absorbida por esos ojos vacíos. El miedo se apoderó de ella, pero no podía moverse. Sus pies no respondían, su mente se nublaba, y solo quería gritar, pero el aire se volvía espeso, casi sólido. De repente, la figura desapareció, y el miedo la hizo correr de vuelta a su habitación, pero no sin antes oír un susurro apagado. Te estaba esperando. Esa mañana, Sofía no habló de lo que vio, pero su comportamiento cambió. Estaba más callada, más reservada, y siempre miraba hacia el salón, como si algo la estuviera observando, esperando. Sus padres, preocupados, decidieron investigar. Con el paso de los días comenzaron a notar detalles extraños. Las sillas, que se balanceaban con regularidad, ahora se movían sin explicación, como si una fuerza invisible las empujara. Los pasos en la oscuridad se hicieron más audibles, como si alguien estuviera acechando desde la esquina de los pasillos. Y lo más inquietante, la silla del salón parecía estar ocupada cada vez que alguien entraba. Fue el padre, Javier, quien decidió enfrentarse a lo que fuera que estaba ocurriendo en la casa. Armado con una linterna y una determinación férrea, recorrió cada rincón, buscando respuestas. Cuando llegó al salón, la silla estaba allí, en su lugar habitual, mirando hacia la chimenea apagada. La habitación parecía fría, como si el aire hubiera perdido su calor. De repente, un chillido rompió el silencio. Sofía había visto al hombre de la silla una vez más, pero ahora con una nueva intensidad. El hombre ya no estaba solo en la silla. Su presencia era más fuerte, más palpable. Algo le había cambiado, algo estaba tomando forma en la oscuridad. La familia estaba atrapada en un ciclo interminable de terror. Las sombras parecían moverse solas, los objetos caían sin razón aparente, y el frío se sentía cada vez más penetrante. Una noche, cuando Javier y su esposa, Mariana, intentaron dormir, se despertaron de repente al escuchar pasos en su dormitorio. Sin embargo, cuando miraron no había nadie. Solo la silla en la esquina de la habitación, vacía. Mariana, en su desesperación, trató de investigar. Buscó antiguos registros de la casa, preguntó a los vecinos, pero nadie sabía nada. Hasta que una noche decidió confrontar directamente lo que acechaba en su hogar. En el salón, frente a la silla, le preguntó al aire con voz temblorosa: ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? La respuesta llegó como un susurro en sus oídos.
un murmullo lejano que pareció surgir desde las profundidades mismas de la casa. He estado aquí mucho antes que ustedes, y no me iré hasta que lo reconozcan. Un miedo indescriptible se apoderó de la familia. El hombre de la silla no era un simple fantasma, era algo mucho más antiguo, algo que había vivido allí mucho antes de ellos, algo que había estado esperando ser reconocido, esperando que alguien lo enfrentara, algo que había estado alimentándose de su miedo, de su terror. Cada noche, la figura del hombre se acercaba más. Cada vez, los ojos vacíos se hacían más prominentes, más intensos. La silla, que antes parecía un simple mueble, ahora era un trono de oscuridad, de desesperación. La familia estaba atrapada, y la única forma de escapar de la presencia era reconocerlo, aceptarlo. Pero ¿cómo podían enfrentarse a algo tan profundo, tan antiguo? ¿Cómo podían reconocer a alguien que había estado esperando, en silencio, en las sombras, durante tanto tiempo? El miedo los paralizaba. La casa ya no era un refugio, sino una prisión. Y el hombre de la silla, una sentencia que debía cumplirse. La tormenta había comenzado poco después de que llegué a casa esa noche. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, y el viento hacía que los árboles se balancearan peligrosamente. No me preocupaba, acostumbrada a las tormentas, pero no pude evitar sentir que algo en el ambiente era diferente esa vez. La electricidad parpadeó un par de veces, pero, por suerte, se mantuvo. Sin embargo, el ruido constante de la lluvia y el viento exterior me dejó con una sensación inquietante. Decidí encender una luz suave en el pasillo y acomodarme en el sofá para leer un libro, pensando que sería la forma perfecta de pasar la noche. Pero mientras me sumergía en las páginas, comencé a escuchar ruidos extraños provenientes del piso superior. Sonaban como pasos, pero no como los míos, y menos como los de mis vecinos. Al principio traté de ignorarlos, convencida de que la tormenta estaba causando que las viejas maderas crujieran, pero los ruidos persistieron. Mis manos dejaron el libro y por un momento me quedé completamente quieta, escuchando. Los pasos no cesaban. Subían lentamente por las escaleras, como si alguien estuviera caminando por mi casa, moviéndose de un cuarto a otro. Mi respiración se aceleró y mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora. ¿Había alguien más en la casa? La puerta de entrada estaba cerrada con llave. Me levanté del sofá, los pies fríos sobre el suelo de madera. Estaba segura de que no había nadie más en la casa. Temblando decidí verificar. Caminé en silencio por el pasillo. Cada crujido del suelo bajo mis pies parecía más fuerte que nunca. Cuando llegué al final de las escaleras pude escuchar la respiración entrecortada de alguien más, como si estuviera justo en el landing de arriba. De repente la luz parpadeó, y todo se sumió en una oscuridad total. La tormenta afuera había cortado la electricidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me quedaba inmóvil en la oscuridad, esperando escuchar algo más. El silencio se alargó, y por un momento, pensé que tal vez todo había sido un error, una fantasía alimentada por la tormenta. Pero entonces escuché un susurro. El susurro provenía de arriba, suave pero claro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. No podía distinguir las palabras, pero el tono de la voz era frío, casi como un suspiro en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, aunque la adrenalina me aceleraba, me quedé quieta, intentando escuchar más. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, algo que me dijera que no estaba en peligro, pero el pánico comenzó a apoderarse de mí. El viento afuera se intensificó, y la casa crujió de nuevo, pero esta vez no era el viento. Este crujido provenía de las escaleras, como si alguien estuviera subiendo despacio y con cautela. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo, y sentí como si cada uno de mis nervios estuviera al borde de estallar. De repente un sonido fuerte rompió el silencio. Fue un golpe, algo cayendo en el piso superior. El ruido fue seguido de un arrastre como si alguien estuviera moviéndose por la casa, arrastrando algo pesado. Sin pensarlo más, decidí que no podía quedarme allí. Tenía que actuar. Sin hacer ruido caminé hacia la puerta de entrada, sin apartar la vista de las escaleras. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre, pero no me atrevía a abrirla aún. Si había alguien en la casa, no podía dejar que se diera cuenta de que sabía de su presencia. Mis dedos temblaban al intentar encontrar las llaves en mi bolso.
De repente, una figura apareció en lo alto de las escaleras, una sombra oscura que se perfilaba contra la poca luz que se filtraba desde las ventanas. El rostro era indistinguible, pero la postura, rígida, me heló la sangre. La figura se quedó allí, observándome en silencio. La figura permanecía en la cima de las escaleras, inmóvil, y el silencio que la rodeaba era ensordecedor. Mi respiración se aceleró mientras intentaba mantener la calma, luchando contra el miedo que amenazaba con apoderarse de mí. No sabía si era real o si la tormenta me había jugado una mala pasada, pero lo que sentía en lo más profundo de mi ser era el instinto de que no estaba sola. Finalmente, la figura se movió. Lentamente, avanzó hacia mí, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Dando un paso atrás, sentí como si la habitación se estrechara. No podía dejar de mirar, tratando de discernir alguna señal de que lo que veía no era peligroso, pero no lo encontraba. Entonces la figura habló, su voz baja, casi como un susurro, pero clara y fría. ¿No me reconoces?, Srenia preguntó. Mi corazón se detuvo. No podía decir una palabra. La figura comenzó a avanzar más rápido, acercándose con cada paso. Sentí que el aire se volvía más denso, como si todo a mi alrededor estuviera a punto de colapsar. Pero justo cuando ya no podía soportar más el miedo, la figura se detuvo a unos metros de mí y se apartó del camino de la luz de la ventana. El brillo de la luz del relámpago iluminó parcialmente su rostro, y vi con claridad los ojos que me miraban. Unos ojos familiares, pero ahora vacíos de todo lo que había sido. La figura sonrió, pero la sonrisa no era humana. Era fría y distante, como si no perteneciera a este mundo. «Solo estoy aquí para asegurarte que todo estará bien», dijo con voz suave. De repente, el sonido de un golpe sordo resonó desde el piso inferior. La figura giró hacia la fuente del ruido y, sin decir palabra, desapareció en la oscuridad. El pánico se desató de inmediato y, sin pensarlo, corrí hacia la puerta luchando con las llaves. Al abrirla sentí el aire frío y la lluvia golpeando mi rostro, pero no me importaba. Solo quería salir. Corrí por el sendero sin mirar atrás hasta que llegué a la casa de un vecino. Golpeé la puerta con fuerza, gritando por ayuda, sin saber si lo que había visto era real o un producto de mi mente alterada por la tormenta. Cuando finalmente logré hablar con alguien, volví a la casa al amanecer, con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. Pero la puerta estaba abierta, las luces apagadas y el silencio era insoportable. No encontré a nadie, ni señales de lo que había sucedido. Desde ese día la casa permaneció vacía. Nadie se atrevió a quedarse allí, y las historias sobre lo que había ocurrido esa noche nunca se aclararon. Nunca volví a esa casa, pero sé que lo que vi fue real. La figura, los ojos vacíos, la sonrisa que no era humana, y el eco de su voz aún me persigue.